conocer una obra, y a través de su obra nosotros conocemos a un autor. Entonces, en el día de hoy los invito a conocer un poco más de Gabriel Chucarro mediante su obra. Hoy viernes 25 de octubre, nosotros estamos frente a uno de sus hijos más chicos, ¿no? Siempre un libro es el hijo más chico de uno, una creación de uno, ¿no? Y en este caso, general en situación de retiro, muy bueno, sale de su propio sentimiento y de su propio cariño, porque justamente él lo que quiere a través de este libro es dejar plasmado el cariño a su papá. Eso es muy importante, porque rendirle homenaje a la persona que nos trae al mundo. Pero más allá de lo sentimental que tiene este libro, cuando Gabriel me dijo, mira, voy a estar haciendo este libro, me gustaría que tú lo leyeras, que tú me dieras tus comentarios, le dije, primero, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Yo que soy bastante más chico que él en edad, no de tamaño, y la verdad que para mí es un honor que me tengan esa consideración y ese respeto para poder hoy estar presentando este libro. Este libro, si fuéramos a hablar justamente de su macroestructura, tiene 3 grandes líneas. El primero es la historia militar. El segundo es la historia local. Y el tercero, justamente, es la historia familiar. Historia militar, historia local e historia familiar se conjugan y se entrelazan en este libro de Chucarro, tratando de hacer ese homenaje, pero contextualizando con la historia de Rivera. Comienza este libro explicando de forma muy elegante y de forma también muy cercana al lector los intereses de escribir este libro. Luego pasa a aspectos de la biografía de su papá, y a medida que se va desarrollando la historia de su papá, va desarrollando la historia de Rivera. Y eso es muy interesante, porque va hacia los inicios de Rivera, habla sobre esos primeros años de los liceos, habla sobre la Plaza Internacional, habla sobre el frigorífico Armour, habla sobre los años 40, 50, 60, menciona el periodo de la dictadura militar, que es muy interesante, un periodo que son pocos los que se atreven a hablar ética y profesionalmente de ese tema. Sabemos que es un tema muy candente, pero que Chucarro lo narra desde lo familiar, desde lo vivencial. ¿Cómo construye este relato Gabriel? Construye con fuentes, entrevista a personajes que compartieron momentos con su padre, entrevista a historiadores locales, se nutre de muchas fuentes como son las imágenes de la Ribera Antigua, hay fotos del Parque Internacional, hay fotos del frigorífico San Paulo, hay fotos del frigorífico Armour, menciona personajes de Rivera como es Pedro Irigoyen, un hombre de frontera, pero también trabaja minuciosamente las fuentes personales de lo que en la historia llamamos la microhistoria, esas biografías y esos elementos que son propios de la vida de su papá, ¿no? Van a ver que hay fotos de la escolaridad, cartas que maneja su papá, boletines, homenajes, ¿no? Todo eso Gabriel está conjugando en su libro. Pero también Gabriel, en su forma de escribir,
hace un guiño a algo que nos atraviesa a todos nosotros como fronterizo, el portuñol. Y van a ver que en varios pasajes del libro dice jeito, ¿no? Dice cotidianidades del portuñol que hace parte de su ser, ¿no? De un hombre de frontera, pero también de la personalidad de la persona que quiere transmitir acá, ¿no? Una persona que, por más que él quiera enaltecerlo en este libro, él lo baja, lo acerca a todos nosotros. Todos vamos a sentirnos como Gabriel y su papá en este libro. Mencionan la heladería Danielito, un negocio familiar, del cual también incluye fotos. Y sin querer alargarme mucho en lo que es este libro, él también agrega anécdotas donde él mismo se ríe de esas anécdotas, algo que me llamó sumamente la atención, porque generalmente cuando uno cuenta anécdotas quiere que el lector se ría, y bueno, él se está riendo con nosotros cuando leemos el libro. Y ustedes cuando lo lean, acuérdense de lo que les estoy diciendo. Para finalizar, este libro se suma a otros libros que quieren rescatar a personajes fronterizos, a tramas de la historia local fronteriza, a pasajes de la historia militar fronteriza, de la cual hay poco material también, pero Gabriel trató de, mediante sus entrevistas y mediante esa investigación, ¿no? Como nosotros decimos, ese hurgador que va de allá, acá, para reconstruir ese relato, donde los pone en este libro. Entonces, hoy los invito a escuchar al autor y después poder leer el libro General en situación de retiro, que se le designa justamente a su papá. Muy bueno, donde Gabriel Chucarro nos presenta su lado más íntimo y con él un homenaje a su papá, donde verán historia local, historia militar e historia familiar. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar. He pensado muchas, a veces despertándome de madrugada, qué palabras iba a decir por acá, y bueno, ya ha llegado el día. Después de escribir de 4 años de trabajo, 4 años con algunas interrupciones, y quiero en principio contarles una pequeña anécdota antes de dar paso al agradecimiento a las personas que muchas de ellas hacen parte de esta historia y están acá presentes acompañándome hoy. Para distender un poco y bajarme los nervios, pensé en hacer una pequeña historia. Hace unos años, cuando era docente del Liceo número 8 de Rivera, me tocó trabajar, yo daba un taller de medio ambiente los sábados de mañana, y me tocó trabajar con el profesor Fischer, el chef, Rafael Fischer, y él, en la misma clase conjunta dábamos él un taller de literario y yo la clase sobre medio ambiente. Ese día le cedí casi toda la clase, y bueno, la idea era, él propuso una dinámica de poner un párrafo de un libro en el PowerPoint y que cada estudiante, incluidos los dos docentes, leyéramos ese párrafo y después lo interpretáramos o lo resumiéramos en pocas palabras. Pero la dinámica era prender un fósforo y esperar hablar hasta que el fósforo se apagara. Entonces todo el mundo hizo la dinámica, todo bárbaro. Cuando me tocó a mí, yo seguía hablando después que el fósforo se apagó. Entonces cuando terminó la clase se arrima y me dice: profe, usted necesita una cajita de fósforo. Entonces, un poco para quebrar el hielo. Pero bueno, volviendo acá, quiero en primer lugar agradecer la presencia de todos, como dije al principio, pero en particular de aquellas personas e instituciones que están citadas en el libro, empezando por la idea era empezar por el jefe del regimiento número 7 de caballería de Libramento, que creo que no vino, pero no importa, ya hablaré con él.
Y después pasar para este lado de la frontera agradeciendo la presencia del señor jefe de la brigada de caballería número 1, Robinson dos Espíritu Santo. Muchas gracias por estar. La presencia también de un delegado del Regimiento de Caballería 3, cuya jefatura es del teniente coronel Federico Páez. La presencia quizás también de la gente como presidente del Centro de Retirados Mutuales de Rivera, que también invité. La presencia del presidente del Centro de Oficiales Militares Retirados de Rivera, Alberto Coitiño, un amigo. Y también la presencia de la Asociación de Escritores de Rivera en la persona de Mabel Núñez, la maestra y escritora Mabel Núñez. Y también agradecer a 3 personas que tenía indicado agradecer, que era uno, Florentino Severo, el soldado que nos acompañó en varias patriadas con mi hermano cuidándonos de chicos en casa, en una época difícil de la República, que también se puso de no poder estar, pero no podía dejar de citarlo porque en particular fue una persona que nos inculcó muchísimos valores de persona de bien, de rectitud y de andar bien por la vida. Entonces quería citarlo. Un homenaje al soldado. Un homenaje al soldado, exactamente. Creo que de eso mucho se trata este libro. También un homenaje póstumo a 2 familias, una que está presente acá y otra que no. En principio al sargento José María Esteves Blanco, el cual tuve la oportunidad de entrevistar con sus 99 años, y estaba clarito el hombre, que también está citado en el libro. Y también a la familia del soldado Gentil Rodríguez, que acaba de llegar, y que para mí es una alegría tenerlos acá, que fue la persona que me enseñó las primeras lides con el caballo. Me enseñó a ensillar, con 8 años me enseñó a ensillar, y me puso arriba del mundo. Cuando te ponen arriba del caballo, te ponen arriba del mundo y mirás de otra manera las cosas, y esa simbiosis que se forma cuando uno anda a caballo, cuando agarran las riendas de la vida por primera vez siendo niño, porque en un momento dependés solo de ti, agarrás las riendas para largarte a cabalgar. Me costó un brazo quebrado y otras historias que no las cuento hoy acá. Pero bueno, fueron satisfacciones muy lindas, y igual después seguí andando a caballo con el brazo quebrado. Así que quería en particular saludar a esas personas, como dije, y nuevamente agradecer a todos mis amigos que participan y que están junto a mí este día. Y no puedo dejar de saludar y agradecer a mi compañera de vida, Alicia Ramos, que desde el vamos, cuando empecé a hacer el libro, me incentivó siempre, corrigiéndome los rumbos de este letrista, de este escritor un poco atolondrado. Como yo pongo a veces puse en una parte del libro, este escritor un poco a veces en línea y un poco a veces desalineado, porque claro, no sé si le pasará a todos los que escriben, para mí es la primera vez, si bien he escrito algunas cosas. Esto era toda una historia que la fui concatenando con historias de Rivera, como decía el profesor Zampayo, y la idea era, en principio en principio, mi hermano cuando me mandó los documentos que nombraban, que ascendían a mi padre a generar en situación de retiro luego de la democracia, bueno, en principio me enteré de que para que nombres una calle de una persona tienen que pasar 10 años, para que la Junta apruebe el nombramiento de una persona tienen que pasar 10 años. Creo que es más o menos así la legislación. Y en ese momento se diluyó la idea, pero yo seguí escribiendo y me empecé a acordar de muchas anécdotas que tenía mi viejo, que como también lo cuento en el libro, tuvimos momentos de distancia con él por temas juveniles, por temas de porfiado, como buen hijo con su padre, pero ya en los años maduros, y es que maduré, entre comillas, en los años maduros volvimos a encontrarnos y fue un disfrute muy grande porque me quedé en la retina y en la memoria con todas sus anécdotas, como si yo las hubiera vivido. Ahora casualmente tuve el honor y la gracia de ir a Montevideo y visitar a 2 compañeros de él que aún viven. Un compañero de año, el único que vive, un coronel retirado, Alfredo Ramírez, que es el único compañero que vive de la promoción Libertad o Muerte de la Escuela Militar del año 47. Y al hermano, el general Ramírez. Entonces para mí fue un honor, una gratitud tremenda, y contarles esto y llevarles el libro de esas historias que ellos participaron en forma directa, ¿no? De algunas de las historias que están acá en el libro. Y eso es un poco la idea
de esta historia. Y bueno, y como se divulgó el tema de la calle, yo empecé a escribir y en un momento tomó formato, pero ayer justo me hicieron una entrevista y me preguntaban cómo había surgido. Lo primero que hice fue poner en una hoja en blanco todas aquellas cosas que me parecían títulos del libro y que yo podía desarrollarlos después. Entonces llegué a 14 o 15 títulos, después más o menos creo que lo mantuve en eso, preguntar eso. Y de cada uno fui desarrollando y acordándome, memorizando y buscando información, porque cuando uno escribe una biografía o historias particulares de Rivera o de Libramento, lo primero que tiene que hacer es buscar información en las bibliotecas, con gente de esa época que todavía viva, con un montón con el archivo general del ejército que me abrieron las puertas fantástico para poder buscar la historia. Revisé el legato de mi viejo, que son 650 páginas, descubrí cosas que ni él me había contado. Y toda una tarde estuvimos con el primo de Alicia, que es un colega amigo también, Norberto Rodríguez, que hoy lamentablemente no nos puede acompañar por un tema de salud. Y entonces plasmé la idea en el papel, en la computadora. Inclusive tengo una anécdota porque cuando empecé a escribir, bajé la cabeza y empecé a escribir. Claro, yo aprendí medianamente a escribir con una máquina de escribir, en la datilografía, medianamente porque no hice curso, medio a lo gallino comiendo maíz, pero escribía. Y la computadora también es lo mismo, lo que pasa es que la computadora me olvidaba de poner el espacio, entonces me fui a 300 y pico de páginas. Cuando lo revisamos con otro compañero que no pudo venir, que es Rodrigo Olivera, el nieto de Osmar Santos, que está citado en el libro, por un tema de trabajo no pudo estar presente, Rodrigo me dice, pero mirá que si vos empezás a sacarle espacios, eso se va a reducir a tantas páginas. Porque en ese momento estaba con el tema de cuántas páginas, cuánto valía si era tantas páginas, cuánto era el costo del libro, llamé a editoras en Valle, en Porto Alegre, en Santa María, Buenos Aires, y al final me decidí por hacerlo acá en Rivera y tratar de aprovechar la industria local, tratar de aprovechar la mano de obra local, que me parecía, el precio era prácticamente el mismo y me parecía lógico hacerlo acá. Y ya había estado con un libro que mi amigo Marcelo Mendoza había escrito sobre su cabaña, y me parecía de buena calidad, entonces fui a hablar con ellos. Eso es un poco la historia general. Y lo que van a descubrir en el libro es eso, la historia de una persona que nació del otro lado de la frontera, en el frigorífico, en el Saladero, en aquella época San Pablo, y que después su familia se trasladó para Rivera, y mi abuelo puso comercio por acá, por estas bandas, como yo también me refiero en algunos momentos y pasajes del libro, ¿no? Sí, tengo esa particularidad de referirme a cosas de Rivera con sus términos lógicos del portuñol, el PPU, como decía antes. Creo que es parte de nosotros, parte de nuestra vida. Yo siempre digo que a veces uno va a Europa o va al País Vasco, va acá y se viene a veces asombrado, se viene, qué lindo hablan en aquella zona, qué bárbaro, y viene vanagloriando otros idiomas, otras fronteras donde hablan también cruzado. Y es prácticamente lo mismo, no podemos menospreciar esta frontera, que es una frontera muy particular, y su idiosincrasia y su forma de hablar, que además prácticamente todos entendemos. Entonces me parecía importante, a veces me sale naturalmente escribir o hablar esos términos fronterizos, ¿no? Y que le dan calidez y candidez al relato también. Este libro es algo desde el amor, del cariño y del respeto que tuve por la persona de mi padre, que creo que todos en definitiva con nuestros padres actuamos igual, pero que en particular me tocó a mí hacerlo y entendí que era menester resaltar su figura, resaltar su actitud frente a los sucesos que acontecieron en aquel momento en Uruguay, y también contar causos y cosas de nuestra frontera, concatenado a eso, dividiéndolo de alguna manera entre su infancia, su adolescencia, su juventud y su madurez, que la vivió entre Libramento, Rivera, Paso de los Toros, Montevideo, y muchos de esos trayectos lo hicimos en aquella época en tren con mamá a donde él estaba destinado por parte del ejército. Entonces también van esos cuentos, esas cosas muy particulares de la historia de nuestra querida ciudad y de que creo que muchos de nosotros hemos vivido de alguna manera historias de ese tipo, ¿no? Bueno, en síntesis es eso. Después que termine voy a abrir un lapso de 10 o 15 minutos si quieren para preguntas o comentarios, que me encantaría si alguno se anima. Pero antes que termine quería leer dos cosas importantes. En primer lugar, dirigirme a mi hermano Daniel, al cual le quiero regalar un libro después que termine de leer esto, y decirte esto acá. Daniel, querido hermano, gracias por estar. Tu compañía, aunque muchas veces lejana, fue para mí un costado muy importante.
No dudes que somos familia, incluso en los avatares que esta vida nos atravesó. Hemos logrado este proyecto y en él te incluyo, pues el valor del silencio, la palmada en la espalda y el comentario justo y perfecto que me has ofrecido fueron una guía y puerto seguro de lo que estaba creando. Así también he lapidado el hombre que hay en mí, hijo, hermano y hombre libre. Esto no es más que un homenaje y recuerdo de la libertad, la igualdad y la fraternidad, el derecho y la responsabilidad del general y nuestro padre. En ella, en ese concepto tan suelto de ser, buscó siempre enaltecer la república y la democracia, por encima de circunstancias y galones, primando al hombre libre y dueño de su destino, en el respeto y en la libertad, entendida como valor sin excusas de todo ser. Gracias por estar, en ti me resguardo y me regocijo. Tu hermano Gabriel, que mucho te quiere. Gracias. No les cuento que la ruta 5 que viene hoy viene va a estar acá, ¿no? Sí, salió ayer de Estados Unidos, de Chicago, viajó todo el día y llegó a las 2 de la mañana y hoy se largó en auto para acá. Muy importante para mí que estén tres quereres de mi vida, porque uno de mis hijos está acá, Agustín, presente, mi hermano y mi compañera de vida, Alicia Ramos. Quiero terminar leyéndoles estas líneas que puse al final del libro y que hacen parte un poco de la idea del libro. Estas líneas se forjaron con el impulso individual llevado a la letra de un aprendiz, comprometido con el pasado multifacético y familiar de historias y verdades probadas por la documentación e investigación sobre los hechos y la vida de la carrera del general Armando Chucar. Pero nobleza obliga a decir que muchas fueron las personas que colaboraron denodadamente en esta obra. Quizá no me llevaría más páginas escribir sus nombres, pero sí lo que quiero es agradecer con todo mi corazón a todos y cada uno de ellos. Algunos ya no están entre nosotros, y quiero hacerlo a través de sus familiares. Cumplimos todos un papel en la vida que nos predispone a muchas tareas en la sociedad. Lo importante es dar nuestro mejor esfuerzo en todo aquello que nos enamora y son nuestra principal pasión y vocación, para dejar un legado de continuidad ecuánime con los valores democráticos de libertad, igualdad y fraternidad, para con todos los que cruzan nuestros caminos. Gracias. Si quieren hacer alguna pregunta, encantado de responderla, de dialogar sobre el particular, alguna curiosidad que tengan, me encantaría que se animen. Si no, bueno, muchísimas gracias por estar, por venir, por el esfuerzo que hicieron. Y para mí es un cariño muy especial al corazón que todos ustedes estén presentes, que me hayan apoyado muchos de ustedes en esta obra. Quiero hacer un saludo muy especial a los alumnos del Liceo Militar de Tacuarembó, que están presentes aquí también, que por casualidad nos encontramos el otro día con mi señora, estábamos esperando y andaban haciendo una entrevista para una clase de filosofía y se tocaron conmigo que iba a hacer el saludo del Liceo Militar. Entonces fue más que la caja de fósforo, esos horarios nos miraron. Y compañeros muy queridos también de esa época, de esa tanda muy querida como Tolentino de los Santos y Guerfil Farías, que están presentes acá, hermanos de la vida muy queridos y que agradezco su presencia. Sin menospreciar a todos los demás que no he nombrado, pero que también hicieron parte de mi historia familiar, de mi historia de vida y me conocen muy bien. Así que muchas gracias. Alejandro Pardo, que está sentado allí. Gracias por venir. Gabriel, sí. Ya que abriste el espacio para preguntas, sí. Me gustaría saber si tu padre alguna vez se enteró de las veces que vos te venías escondido de Montevideo, de Paso de los Toros, y te quedabas allá en casa, en la casa de la familia, que pasabas algunos días y ellos jamás se enteraban de que estabas en Rivera. Si alguna vez se enteró de eso. Y vivía a una cuadra. Y vivía a una cuadra. Bueno, no, eso es una historia muy particular, porque cuando no estaba arrestado, estaba allí Juan Carlos Turcuar también. Los dos salían, los dos. Y cuando no estaba arrestado los fines de semana trataba de venirme para Rivera y veníamos en aquella época en camión, sin baranda. Y llegaban antes que nosotros. Y llegamos antes. Y no solo eso, que además llegaba con el uniforme sucio y tenía mi madre,
se podrán imaginar que se tiraba de los pelos, ¿no? Porque un sábado llegaba para lavarlo el domingo para llegar presentable el domingo de noche. Veníamos ahí en un camión sin baranda, pero bueno. Y me acuerdo que decía que no te escaparas. sí, me venía y me quedaba en la casa de Marcelo a una cuadra, que éramos amigos con Robert, el hermano de él, iba a los bailes y todo, y andaba por Rivera como si. Y mi viejo dice, y después de pasados los años me dice, por casualidad, ¿por dónde anduviste? Por acá me pareció verte. Yo creo que ya sabía porque le debían haber avisado o algo que yo estaba acá, pero me dejaba correr la línea, como dice el buen pescador, ¿no? Para después tirar fuerte. Así que bueno, historias juveniles, que hay muchas, quién sabe son parte de otro libro, como hablábamos con el querido amigo Javier Berruti allí, gracias Javier, que también nos tocó vivir a todos, ¿no? Porque todos tuvimos historias juveniles, historias de vida que nos marcaron con amigos, con lindas además. Esa forma de ser de los viejos de antes, ¿no? Que te hacían así con esa. Dice, no anduviste por ahí, se sabía bien. Pareció que vos andabas por acá. Después que le tuve que confesar, no hubo más remedio. Permitime un segundo. Sí, por favor. Voy a hacer unas palabras en homenaje a Daniel Chucarro, pero no a mí, a Daniel Exclusivo Chucarro, nuestro abuelo. Don Daniel Chucarro, de la heladería Danielito, que trabajó de obrero y mecánico en el Armour, en el Wilson. ¿Sí? Que nuestro padre siempre decía, tengo el orgullo de ser hijo de un mecánico. Y ¿por qué digo eso de don Daniel Chucarro? Padre de mi padre, de nuestro padre y abuelo nuestro. Que Gabriel no lo conoció, y yo tampoco, porque Daniel Chucarro, yo nací en el 54 y Daniel Chucarro falleció en el 55. Apenas hay una foto que estoy en brazos de él. Sale el libro la foto. ¿Y por qué voy a hablar de Daniel Chucarro? Porque la buena madera se transmite, no sé si a mí, pero de Daniel Chucarro a mi padre. Una vez yo estaba caminando por el Parque Internacional, iba al liceo, y había 2 o 3 viejos sentados ahí, uno de ellos era Veloz. Me dice, vení para acá. Y yo fui. Dice, ¿vos sabés quién era tu abuelo? Digo, no, yo no lo conocí. Tu abuelo era una gran persona, dice, una gran persona, Daniel Chucarro. Entonces todo eso a veces yo siento como una cosa en el pecho, así que digo, puta, ¿cómo no conocía a mi abuelo? ¿Vos sabés que es una cosa en serio? Como que me estuviera mandando un mensaje, no sé, una cosa. Y por eso quiero, porque de una familia, de un obrero, un trabajador, que después con el trabajo y el sudor tuvo una empresa, tuvo un negocio donde vendía ramos generales y después puso en heladería, y ahí sale nuestro padre, y ahí sale Armando Chucarro, con el sacrificio de una familia que empezó trabajando duro y que después mejoró su situación, pero por el trabajo, ¿no? El trabajo, que es lo que más dignifica a un ser humano, ¿no? Entonces yo quería recordar a Daniel Exclusivo Chucarro, que era nuestro abuelo, porque está en la línea de a quien homenajeamos hoy, que homenajea a Gabriel, que es a nuestro padre, Armando. Muchas gracias. Hay una anécdota muy particular también. Después que terminé el libro, no hace mucho, ahora 6 meses, lo fui corrigiendo, lo fui arreglando, cambiando algunas cosas. La última lo leímos con Alicia, lo terminamos leyendo de noche, ella me corrigió un montón de faltas de ortografía que las tengo. Me acuerdo de mi cuaderno segundo de escuela que se llamó Sangre, Sudor y Lágrimas. Mi madre le puso ese título porque era terrible agarrarme para hacer los deberes. Y la señora de mi padre, que también por motivos de fuerza mayor no pudo estar acá hoy, me mandó 2 cosas que él escribió sobre su vida, manuscritas. Y en una de esas cosas puso, contando también, haciendo una cronología de su vida, en un momento de su vida puso: el año tal volví al regimiento de mis amores, el Blandengue de Artigas, que fue el regimiento, si bien el tercero de caballería tuvo una responsabilidad mayor porque fue jefe en una época y también le gustó mucho ese destino, pero como capitán revistó en el Blandengue de caballería y estuvo interrumpidamente 7 años y fue el regimiento de sus amores. Para los que son de caballería y entienden el significado de todo eso, debe ser algo muy importante. Y bueno, resulta que yo, cuando les conté al principio de mi conversación los títulos que iba a poner, puse el Blandengue de Artigas, el regimiento de mis amores, como título de uno de los capítulos, sin saber que mi padre había escrito eso. Nunca me lo dijo el regimiento de mis amores.
pero yo puse, por las anécdotas que me había contado que había pasado ahí, entonces puse eso y después cuando recibí el coso, digo, pues, y fui al capítulo y la verdad es que hice lo mismo y no podía creer. Transmisión de pensamiento, llamen lo que sea, yo soy un poco escéptico en esas cosas, pero bueno, quién sabe, algo hay. Así que bueno, si tienen alguna otra pregunta, me gustaría que la hicieran. Y si no, bueno, encantado de haberlos recibido. Disculpen los nervios, la ansiedad, que estos días me ganó en la madrugada porque me despertaba a 4:30, 5 de la mañana pensando en todo el versito que iba a decir acá. Y nunca se me ocurrió pensar tampoco en traer algo escrito porque me parecía, no sé, seguir una guía no me parecía lógico, y sí hablar con el corazón me parecía más lógico porque todos ustedes son amigos queridos que me acompañaron en un día muy especial de mi vida. Este libro tiene la connotación de mostrar la vida personal de mi padre, la vida familiar. No es un libro que yo diga voy a agarrar un Excel y voy a pensar en... Tal vez escriba más cosas más adelante, ya tengo algo escrito, pero esto era un marco en mi vida, era un debe para mí, si bien él jamás me lo pidió, jamás me dijo escribir esto. Creo que para él hubiera sido, era un hombre muy modesto, no porque sea mi padre, pero muy modesto en ese sentido, y rehuía a veces de los homenajes y las cosas, simplemente le gustaba darle cumplimiento del deber y nada más. Entonces eso para mí también lo plasmo en el libro que les brindo. Muchas gracias. Gracias.